La iglesia está en etapa de crecimiento y por lo tanto debemos tener una mentalidad del reino. Esta mentalidad del reino nos va a ayudar a entender el plan de Dios para nosotros como iglesia. Por eso hemos estado hablando en esta serie de predicaciones de las parábolas del reino. Acordémonos que iglesia y reino tienen una estrecha relación, sobre todo en el Evangelio de Mateo. Entonces vamos a seguir con otro par de parábolas, porque estas van unidas, no se pueden entender la una sin la otra. Una es la parábola de la semilla de mostaza y la otra es la parábola de la levadura. Entonces, no pueden caminar la una sin la otra. Debemos de entenderlas en la perspectiva más amplia del contexto general y sobre todo con el entendimiento del reino de Dios, el reino de los cielos. En esta hora yo quiero enseñarles cómo funciona este reino celestial, este reino inagotable de Dios. Y el título de este sermón se llama La expansión del reino. La expansión del reino. Vamos a aprender más sobre ese tema. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu infinita misericordia, fidelidad hacia nuestras vidas, porque tú has trazado un plan perfecto para cada uno de nosotros y para tu iglesia, y tú nos quieres llevar de principio a fin en victoria, victoria sobre el reino de las tinieblas, una victoria que sirva para gloria y honra de tu nombre. Señor, enséñanos, ábrenos la mente, porque al igual que los discípulos en su momento, estos misterios que tú revelaste a través de parábolas, de dichos proverbiales, de metáforas, nos es difícil comprenderlos, nos quedamos limitados comparado con todo aquello que tú quisiste revelar y que entendiésemos. Ayúdanos con la iluminación de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 13, versículos 31 al 33. Acompáñenme ahí, por favor. Es Mateo capítulo 13, versículos 31 al 33. Y dice así: Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Gracias. Son 2 parábolas que, como les decía, caminan juntas, no las podemos separar. Ambas tienen algo en común, algo que las identifica. Y esta característica que comparten es que hablan del reino en expansión. Acordémonos que el contexto de estas parábolas se encuentra en el Evangelio de Mateo, que es el que estamos leyendo, pero también debemos de entender que se ubican aproximadamente en el 2º año del ministerio del Señor Jesús. Posiblemente el 2º año del ministerio del Maestro abundó en parábolas o en enseñanzas por parábolas. Habló muchos misterios escondidos incluso para los sabios, y fueron a través de parábolas. En este 2º año de ministerio del Señor Jesús, también podemos ubicar que es caracterizado por un rechazo y por adversidades, pero principalmente por el rechazo de su pueblo. Eso lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, es el capítulo que antecede, son los eventos que anteceden a las enseñanzas del 13. Y en el capítulo 12, entonces, vemos cómo el pueblo en general, los religiosos, los líderes del momento, rechazaron las enseñanzas de Jesús, rechazaron al mismo Maestro, estaban rechazando el reino. Por eso Jesús inicia esta serie de parábolas
hablando de la parábola del sembrador, que ya habíamos aprendido que consiste la aplicación en el tipo de terreno que uno es. Si aceptamos o rechazamos el reino, va a depender mucho del tipo de terreno que es nuestro corazón. Y así se sigue con la parábola del trigo y la cizaña, que el evangelio es sembrado, pero hay cizaña alrededor, hay obstáculos que impiden el crecimiento sano de la buena semilla. Obviamente Jesús está refiriéndose a aquellos que rechazan el reino, a aquellos que ponen piedras de tropiezo cuando le hacen preguntas con cierta cizaña, con cierta intención de hacer caer al maestro, y engañan al pueblo. Pero al final la buena semilla crece y al final son separados los buenos de los malos. Y lo que sigue en esta serie de parábolas es hablar del reino en expansión. Quiero que entendamos algo, que a pesar de las adversidades que se puedan presentar al sembrar este reino incorruptible, va a crecer. Nada puede frenar su desarrollo, su crecimiento. La semana pasada nuestro pastor nos daba una referencia de millones de cristianos en China. Y ahorita, antes de iniciar el sermón, precisamente comentábamos que es impresionante cómo en la China comunista, en la China donde se persiguen a los cristianos con cárcel, con muerte, con destierro, es increíble que allá, que el evangelio está en crisis, tienen más cristianos que en México, que tanto presumimos que estamos en un avivamiento. Es curioso, ¿verdad? Sí, yo sé que estadísticamente son pocos realmente los cristianos en China, porque allá son miles de millones de habitantes. Pero si lo vemos en perspectiva, son muchos más cristianos que en México. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa si estamos en persecución, no importa si estamos en crisis familiares, si estamos en problemas económicos, porque también son parte de la vida cristiana, todos esos problemas. No importa, el reino de los cielos tiene que crecer. Y el reino de los cielos se ha anticipado primero en Jesucristo y después Él pasó la estafeta a un grupo de creyentes llamado iglesia. Y ahora nosotros como iglesia tenemos este ADN de crecimiento. Yo le llamo así, es un ADN, una semilla que crece. Y eso lo podemos entender en la primera parábola, la parábola de la semilla de mostaza. Porque vean cómo hace la comparación el Señor Jesús. Dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y dice, esta pequeña semilla de mostaza es la más pequeña. Ahora, cuando estudiamos un poco del contexto geográfico e histórico, nos damos cuenta que realmente esta semilla de mostaza no era la más pequeña en tamaño. Sin embargo, era la semilla más pequeña que cumplía con los requisitos para explicar una verdad espiritual. Y es que a pesar de que es una semilla pequeña, así que se ve muy pequeña, parece una lenteja o más pequeña que una lenteja, así. Le iba a traer, pero no se iba a ver en cámara. Pero es así pequeña, pequeña. ¿Cómo es posible que en poco tiempo, más o menos una temporada, en una estación climática, la semilla crece y se convierte en un árbol grande? Comúnmente podía alcanzar el 1,20 m de altura, pero lo más común es que rebasaban los 3 metros y llegaba hasta los 5 metros. De cualquier manera, la hipérbole, es decir, esta exageración que Jesús utiliza para ilustrar una verdad del reino, es muy pintoresca. Da a entender el mensaje. ¿Cómo es posible que una pequeña semilla llegue a ser un árbol tan grande? Y no solamente grande, porque la expansión no solamente tiene que ver ni con número ni con tamaño. Dice que aún las aves vienen y hacen sus nidos en las ramas de este árbol. Entonces está hablando también de funcionalidad.
No solamente es crecer por crecer, está hablando de funcionalidad. Ofrece un refugio para las aves. Acuérdense que el discurso de Jesús al enseñar parábolas es, al buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué debe ser la iglesia? Crecer, 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 crecer. Está bien el crecimiento. Debemos ser refugio para que otros vengan y pongan sus nidos aquí. Todo es metafórico. No son nidos literales. Es metafórico lo que el Señor Jesús quiso decir con esta verdad del reino. De momento me pongo a pensar en las megaiglesias. A partir del siglo pasado se pusieron muy de moda las megaiglesias, primero en los Estados Unidos, después en algunos países de Latinoamérica. Detonaron principalmente con el neopentecostalismo. Ya hemos explicado que no todo el crecimiento es orgánico. Algunos le han hecho mucho énfasis a las estrategias de marketing para crecer y obviamente pues crecen como un club. Sin embargo, el verdadero crecimiento orgánico de la iglesia alcanza a ser refugio a otras personas. Y es lo que la iglesia debe de hacer, es lo que la iglesia se debe de convertir. Ahora, entendamos un poco más del contexto para también ponernos en las sandalias de los discípulos que primero recibieron esta enseñanza, ¿ok? Dice aquí que inicia siendo una pequeña semilla. Acordémonos que en el contexto judío, ellos esperan, aunque esperaban y vieron en Jesucristo una respuesta, la verdad es que siguen esperando la manifestación del reino de Dios. A decir verdad, la iglesia, todos nosotros, usted y yo, seguimos esperando el reino de los cielos. Acuérdense que en la teología del reino es el ya, pero todavía no. Ya vino, ya se acercó, el reino de los cielos se ha acercado, pero todavía no se ha consumado. Entonces todavía en una perspectiva escatológica seguimos esperando el establecimiento del reino de Dios. Pero en aquel entonces, cuando vieron a Jesús como el Mesías, como el Rey, dijeron ya, el reino de los cielos ya vino. Y ellos lo que tenían en mente era el establecimiento de un reino militar que los liberara de los romanos. Entonces ellos estaban apresurados. Jesús, decían algunos, decían los hijos del trueno, los Boanerges, ¿verdad? Jesús, tú dime y oramos a Dios para que haga descender fuego del cielo como con el profeta Elías y queme a nuestros adversarios. Estaban muy ansiosos ya por ver el establecimiento del reino militar, por decirlo así. Estaban desesperados porque querían alcanzar a las multitudes de una buena vez, que todos vinieran a los pies de Cristo. Pero lo que Jesús les está diciendo también a través de esta parábola es que tengan esperanza y que tengan paciencia. Por favor, señoras y señores, hay que tener paciencia. Caminamos en el reloj de Dios, no con nuestro cronómetro. Estamos en los perfectos tiempos de Dios, hay que entender eso. El crecimiento de la iglesia también depende del perfecto tiempo de Dios. ¿Y por qué digo que es un mensaje de esperanza y de paciencia para los discípulos? Porque todo empieza con Jesucristo. Él viene e inaugura el reino. Después le pasa la estafeta a sus discípulos. Misión de los 12, misión de los 70. De momento tienen un fracaso, después tienen éxito. Después todo detona en Pentecostés, pero eso apenas es el inicio. Después el apóstol Pablo, juntamente con diversos colaboradores, como Timoteo, como Tito, como Lucas, expanden el reino por todo el imperio romano, pero eso apenas es el inicio. A veces parece que la iglesia ha tenido éxito en la evangelización, pero a veces parece que hemos pasado por pantanos y sombras oscuras, de oscurantismo, literalmente de oscurantismo, en la época medieval. ¿Y qué pasó con la iglesia? No desapareció, por supuesto, pero tal parece que nos estancamos. Después vienen grandes avivamientos, el avivamiento de la santidad con John Wesley, el gran despertar con Jonathan Edwards, los avivamientos pentecostales del siglo XX.
Y tal parece que otra vez estamos en una gran crisis en el siglo XXI, una crisis de posmodernidad, a lo que se le llama iglesia emergente. Y como que llega incluso la pandemia, ¿y qué se dice? Las iglesias no abren, tienen miedo. ¿Cuántas cosas nos han dicho? Paciencia, señores. El reino de Dios no depende de nosotros, aunque estamos tomados en cuenta para este plan de expansión. Quiero que entendamos algo. El reino de los cielos va a crecer con o sin nosotros, porque no depende de nosotros, sino de Dios. Ahora, ¿queremos estar nosotros dentro de ese plan? Esa es la diferencia, que Dios nos quiere tomar en cuenta. Pero lo que les estaba diciendo entonces es que todo empieza con una pequeña semilla, así pequeña, y se va expandiendo. Y aquí también Jesús lo que está diciendo es una profecía. Y cuando nosotros interpretamos la profecía bíblica, debemos aprenderlo a ver en perspectiva, la perspectiva del Espíritu. Porque eso tiene un cumplimiento cercano, pero también tiene un cumplimiento escatológico más lejano. Es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque el cumplimiento inmediato, tal parece que se vio en Pentecostés y en los viajes misioneros de Pablo. Pero después les digo que la iglesia ha pasado por ciertas crisis, ciertas grietas, altibajos. Y cuando nosotros vemos hacia el futuro, vemos que Dios por fin establece su reino. Quiero leer Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 9. Vamos a darle lectura a Isaías 11, 9. Y precisamente habla del reinado justo del Mesías y dice así: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Qué hermosa profecía. Esa es la visión escatológica, futuro. Cuando se consume el reino, cuando Cristo descienda con sus millares y centenas para gobernar la tierra. Mientras tanto, estamos todavía en el ya, pero todavía no. Ya vemos que esta semilla de mostaza ha tenido crecimiento, por supuesto, pero no ha sido el crecimiento que deseamos, claro, porque todavía no se consuma. Pero sí es importante que veamos este crecimiento. A lo mejor, Iglesia Filadelfia, somos a lo mejor todavía un puñado de personas. Tenemos grandes retos. En Puebla capital, ¿cuántos millones de personas hay? Para un grupo de 100 personas, parece un gran reto. Bueno, quizá unidos con los diversos hermanos de asambleas y de otras denominaciones que predican la sana doctrina, que se apegan a los principios de la fe ortodoxa, a lo mejor somos más, somos miles, pero aún así el reto, al menos en Puebla, es de millones. Y qué se diga en México, y qué se diga en Latinoamérica, y qué se diga en el mundo. Hay tribus a las cuales todavía no hemos llegado. Tenemos en nuestro ADN el crecimiento, pero hay que tener la mentalidad del reino. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esta parábola de la semilla de mostaza se debe de comprender a la luz de la parábola de la levadura, versículo 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, aquí la levadura es positiva porque está incrustada dentro de una medida o medidas de harina hasta que esto crece. Ahora, estas medidas de harina, para ponernos en contexto, es lo equivalente más o menos a 13 litros, ¿ok? Pero con la levadura, esto alcanza para más de 22 personas. ¿Por qué digo esto? Bueno, aquí obviamente se está utilizando una ilustración de el oficio de hacer pan en la antigua Roma, el antiguo Imperio Romano.
y era realmente una medida grande, exagerada, en el rendimiento del pan. Y la clave es la levadura, porque la levadura esponja. Entonces, la cualidad de la iglesia en la expansión es que también se filtra. Y aunque es una pequeña medida de levadura, leuda toda la masa. Aunque seamos un pequeño grupo de personas, tenemos que ser influencia. Ahí donde estamos, meternos en el sistema y leudar toda la masa. No importa que seamos una pequeña semilla, tenemos que crecer. No importa que seamos una pequeña medida de levadura incrustada en mucha harina. Debemos de esponjar, debemos de crecer, debemos de influenciar. Ahora, si ponemos en perspectiva estas dos parábolas, entonces entendemos que la parábola de la semilla de mostaza habla del crecimiento exterior o externo, el crecimiento hacia afuera. Servimos de refugio para que las aves hagan su nido, pero la parábola de la levadura habla de un crecimiento interno, silencioso, ¿sí? Hacia adentro del sistema, que finalmente se esponja. El crecimiento orgánico de la iglesia, les mencionaba hace rato, no solamente consiste en números, crecimiento, así crecer, 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 llegar a las masas, a las multitudes, aunque eso a cualquiera de nosotros nos agradaría, tener un templo enorme con multitud de personas, 5 servicios por cada domingo, sería algo de verdad impresionante, que lo anhelamos. Pero el verdadero crecimiento orgánico de la iglesia, también, como les decía en la parábola de la semilla de mostaza, tiene que ver con refugio, pero ahora en la parábola de la levadura, hacia el crecimiento interno y la manera en que nos filtramos, tiene que ver con influencia. No solamente son números, crecer y multiplicarnos. Se habla de calidad, se habla de fruto, se habla de meterse en el sistema y ser influencia. Por eso la palabra de Dios está llena de múltiples referencias. Dicen que ellos se hagan a ti y tú no a ellos. No te amistes con el mundo en el sentido de que tú no aceptes las filosofías que rijan tu vida. No permitas que el sistema, no permitas que el mundo, no permitas que la sociedad, ni la política, el gobierno, la escuela, la filosofía gobiernen tus decisiones. Eso se refiere con que no ames el mundo, con que no te juntes con el mundo. A eso se refiere. Que ellos no sean levadura para tu vida. Al contrario, lo que sí debe de ser es que nosotros como hijos de Dios, que tenemos la verdad, que tenemos la comprensión del reino de Dios, que tenemos a Cristo en nuestras vidas, que tenemos al Espíritu Santo, nosotros debemos de ser influencia. Que se empiece a hablar de políticos cristianos que hacen buenas políticas. No me quiero meter mucho en el tema, pero hay un presidente latinoamericano que está causando mucho revuelo, no lo conocemos mucho todavía, al final de cuentas es político, pero está dando de qué hablar, está dando noticias. Y él abiertamente dice, yo soy cristiano. Bueno, tenemos que ver sus frutos, ¿verdad? A largo plazo. Pero que se empiece a ver eso, algo diferente. Empresarios cristianos que no sean corruptos, que paguen sus impuestos, que traten bien a sus trabajadores, que se diga, es que él es cristiano y tiene temor de Dios. Trabajadores de una empresa que digan, yo no le voy a robar al jefe, yo no voy a llegar tarde, yo no le voy a faltar el respeto, ni al jefe ni a los compañeros. ¿Pero por qué? Porque él es cristiano. Entonces empieza a hacer levadura y empieza a influenciar el sistema. Y los compañeros de trabajo le preguntan, oye, ¿por qué te veo tan gozoso? ¿Qué acaso no tienes crisis económica? ¿Qué acaso tú no tienes deudas? ¿Qué acaso no se te ha muerto un familiar en esta pandemia? Sí, Señor, pero es que Cristo vive en mi corazón y tengo paz. Y la gente te va a decir, es que yo quiero eso, compárteme. Sabes, me acabo de pelear con mi esposa, mis hijos se acaban de ir de la casa. ¿Cómo le haces tú? Es que Cristo habita en mi corazón. Es que yo pertenezco al reino de los cielos. ¿Quieres tú pertenecer al reino también? Y entonces la gente empezará a percibir el aroma de Cristo
a través de nosotros. A eso se refiere la parábola de la levadura, nos convertimos en influencia. No ellos a nosotros, tal parece que el mundo se ha filtrado en la iglesia. Y ahora para alcanzar a otros hay que pintarnos el cabello para estar a la moda, hay que suavizar nuestro lenguaje, no hay que llamarle pecado a lo que la Biblia llama pecado, porque nos vayan a meter a la cárcel. ¿Sabían que ya están habiendo reformas políticas para encarcelar a aquellos que nos pronunciamos en contra de las minorías? No, hay que suavizar el lenguaje, no sea que Facebook nos vaya a censurar. Hay que pintarnos el cabello, hay que ponernos mayones, pantalones rotos, un aretito por aquí, otro tatuaje por acá, Cristo te ama, al final de cuentas eso no es malo. ¿Para qué? Para estar a la moda y el mundo se empieza a filtrar. Y no solamente hablando de modas estéticas, modas filosóficas. De momento ya vemos a cristianos y cristianas que apoyan el feminismo. El feminismo es una doctrina de Satanás, por si no sabían, que apoya el aborto. Y vemos también a cristianos y hasta pastores que apoyan el aborto, que apoyan la homosexualidad, porque es la moda, es la sensación. ¿Y cómo más? Bueno, filosofías materialistas, primero tú, primero tu casa, primero tu coche, primero tu cuenta en el banco, y después, si tienes tiempo, ve a la iglesia para sentirte bien. Evolucionismo, materialismo. Que ellos no nos influencien a nosotros. Nosotros debemos ser esa levadura que se meta en el sistema, que seamos diferentes. Al final, podemos entender entonces que el reino de los cielos está en constante expansión, hacia el exterior y hacia el interior. La gloria de Jehová cubrirá toda la tierra, por afuera y por adentro. Será un árbol frondoso, aunque haya empezado con un puñado de personas. Los primeros apóstoles eran carpinteros, eran pescadores, eran agricultores, eran pecadores, recaudadores de impuestos, pero en aquel entonces era de lo peor visto por la sociedad judía. Eso eran los discípulos. Ellos conquistaron el mundo. Miren, la iglesia ha sido la única institución que se ha mantenido con el paso de los siglos. Nos han perseguido, pero no lo han logrado. No han prevalecido contra nosotros. El emperador Diocleciano en el 303 mandó a quemar todos los libros o rollos de la Biblia. No eran Biblias como hoy, pero eran pergaminos, eran rollos, eran papiros. Los mandó a quemar. Una persecución contra las escrituras y contra los cristianos. La Biblia sigue viva. Se ha traducido, es el libro más traducido casi a todos los idiomas. El Imperio Romano persiguió a los cristianos. Hoy los cristianos están en todo el mundo y el Imperio Romano son ruinas. Diría un predicador del siglo pasado, Roma y Grecia están en el basurero de la historia solamente para los recuerdos. Pero la iglesia sigue viva, porque estamos en expansión, estamos en crecimiento. Yo me siento orgulloso de portar esta camiseta que dice iglesia. Puede ser Filadelfia, puede ser cualquier otra. Es iglesia, iglesia de Jesucristo. Me siento orgulloso de portar esa camiseta. Es una institución en crecimiento, en expansión. Nada nos detiene, nada nos va a detener. No lo hizo la persecución, no lo hace la pandemia. Nada nos va a detener. Pero hay que tener esta mentalidad del reino. Ser cristianos no solamente consiste en reunirnos y decir, sí, ya fui lavado de mis pecados y soy cristiano, miren cómo leo mi Biblia, miren cómo ayuno, miren cómo me visto con saco y corbata, voy feliz a la iglesia. No, eso es parte de costumbres. Ser cristiano es tener la mentalidad del reino, crecer. Soy parte de esta pequeña semilla de mostaza que debe crecer y que debe ser refugio para otras personas. La mentalidad del reino consiste en soy un pequeño granito en esa levadura que va a leudar toda la masa
y vamos a crecer, vamos a expandirnos. Quizá ninguno de nosotros llegue a ser político, no lo sé. Tampoco tengo voz de profeta. A lo mejor sí, no lo sé. Pero sí sé que debemos de llegar a la política. Y los gobernantes, por muy impíos que sean, tarde o temprano nos van a tener que buscar para pedir consejo y para pedir oración, porque ellos no pueden controlar ni la pandemia ni la seguridad pública. Y sí sé que tarde o temprano deben empezar a buscar trabajadores cristianos, porque ellos son honestos, porque somos eficientes. Y entonces las iglesias van a empezar a ser un faro de luz. Eso es el ser de la iglesia. Este es nuestro ADN. Yo he sido confrontado y he aprendido bastante con esto, con esta serie de predicaciones. Porque empiezo a tener esa mentalidad del reino y digo, Señor, sí, ayúdame a ver más amplio tu plan, porque me cuesta trabajo. Yo pensaba que ser iglesia era solamente asistir al templo y participar en un ministerio, pero ahora veo que no, ahora veo que estamos en expansión, ahora veo que debemos crecer y que el crecimiento no solamente es numérico, se habla de calidad, se habla de refugio, se habla de influencia. Entonces me doy cuenta que ser iglesia es algo más. Señor, transforma mi vida. Señor, háblame. Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame cómo tú vas a expandir tu reino en toda la tierra. Muéstrame, Señor, cómo es que el conocimiento de Jehová va a llenar toda la tierra como las aguas cubren la mar. Quiero ser parte de eso. No sé usted, pero yo quiero ser parte de eso. El reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero ser parte de ese reino y de su expansión. ¿Tú quieres estar dentro o quieres estar fuera? Medita en esta hora conmigo. Medita fuertemente en tu responsabilidad. El reino de los cielos va a crecer, sí o sí va a crecer, contigo o sin ti, va a crecer. ¿Pero quieres ser parte de esto? Entonces necesitas involucrarte más allá de lo que estás haciendo, más allá de participar en un ministerio, más allá de ser parte de una liturgia. Necesitamos tener esa mentalidad del reino. ¿Quieres ser parte? Medítalo fuertemente y oremos en esta hora. Oh Señor, tu palabra es perfecta. Ayúdanos a entender tu plan. ¿Dónde estamos parados? A ver a tu iglesia como una institución que se expande, que triunfa, que crece. Y en esta hora oramos como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, venga tu reino. Esa es nuestra oración. Anhelamos tu justicia. Ayúdanos a entender nuestra misión como iglesia. Abre nuestro entendimiento, oh Dios. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. No dejes que caigamos solamente en rutinas y discusiones vanas. No permitas que solamente caigamos en un activismo por solamente estar activos y sentirnos religiosos. Abre nuestros ojos para ver tu corazón, los planes para tu reino eterno, inmutable, inagotable. Señor, consagro mi vida en esta hora. Y pido lo mismo para la iglesia Filadelfia. Que entendamos tu plan. Somos tuyos, ya no somos esclavos del viejo Egipto, somos tuyos, Señor. Haz con nosotros lo que a ti te plazca y todo sea para tu gloria. Bendito Señor, gracias por todo.
En el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Sigue adorando al Señor. Amén y amén. Adora al Señor, adora. Vamos, levanta un altar de adoración. Dile, Señor, te adoro, tú eres bueno, venga a tu reino, hágase tu voluntad, someto mi vida a tu justicia, a tu reino. Señor, ayúdanos a ver ese crecimiento, a ser pacientes. Somos un puñado de personas, pero si permanecemos fieles y firmes, Dios nos va a utilizar y vamos a ver crecimiento, vamos a ver milagros, vamos a ver señales, sanidades. Vamos, adora a Dios. Haz que tu vida sea un altar de adoración. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Dejamos al grupo de alabanza que nos dirijan unas alabanzas mientras tú sigues orando y alabando a Dios. Vamos, adora, exalta con libertad, hazlo, profetiza, habla en lenguas, hazlo con toda libertad y pedimos al grupo que nos acompañe en el nombre de Cristo Jesús.